Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que radiantes, espectaculares y listos para sumergirse en el océano de chismes que les tengo preparado. Yo estoy que no quepo de emoción, porque hoy vamos a profundizar, a explorar cada rincón, cada recoveco, cada susurro en el universo Anker, y por supuesto vamos a poner bajo la lupa a nuestra adorada Andercel. Ya saben de qué va la cosa, ¿verdad? El Kerem Drama, como cariñosamente lo hemos bautizado, no da tregua. Y es que después de la tormenta de emociones que desató Senkalkapm, y ese romance que vivimos como si fuera nuestro, el fantasma de Kerem Bürsin parece rondar, sutilmente, la vida de Ande. ¿Intencionado? ¿Casualidad? Eso es lo que vamos a desentrañar. Recapitulando un poco para los despistados, o para los que se unieron a la fiesta tarde, recordemos ese flechazo que incendió la pantalla, la complicidad, las miradas que derretían glaciares. Ande y Kerem, la pareja perfecta, el sueño romántico hecho realidad. Y luego el silencio, la ruptura, el final del cuento de hadas. Cada uno siguió su camino, Ande encontrando estabilidad en los brazos de Hakan Sabank, y Kerem, Kerem dejando caer migajas de pan que nos hacen creer que aún piensa en el bosque encantado. Ahora, la pregunta que consume nuestras almas fashionistas, ¿Ande es realmente feliz? ¿Hakan es el príncipe azul definitivo? ¿O el recuerdo de Kerem sigue siendo un latido incontrolable en su corazón? Agarren sus palomitas, porque la función está por comenzar. En este vídeo no solo vamos a repetir lo que ya sabemos, no. Vamos a excavar más profundo. Vamos a analizar cada detalle con lupa de detective. Vamos a convertirnos en expertos en lectura de microexpresiones, con la ayuda de Google y algunos psicólogos aficionados, por supuesto. Vamos a llegar al fondo de este embrollo. Primero vamos a darle un repaso a la evidencia que nos ha dejado Kerem. ¿Sus comentarios en entrevistas fueron simples nostalgias o una estrategia calculada para reconquistar a Ande? Analicemos la famosa entrevista donde habla de Senkalkapm. ¿Recuerdan? Le preguntaron sobre su experiencia en la serie y su relación con Ande. Error. No debieron darle esa ventana. En lugar de la típica respuesta políticamente correcta, Kerem se aventuró en terrenos peligrosos. Habló de lo mucho que aprendió de Ande, de los buenos recuerdos, de la química innegable. Todo muy lindo, muy dulce, hasta que soltó la bomba, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Madre mía. El internet explotó. Las redes sociales ardieron. Las fans de Anker resucitaron de entre los muertos. ¿Qué significaba esa frase? ¿Era una invitación velada? ¿Una simple reflexión filosófica? ¿Una estrategia de marketing para levantar su carrera? Todas las teorías son válidas, mis amores. Pero seamos honestos, Kerem es un hombre inteligente, sabe el poder que tiene su nombre ligado al de Ande. No era necesario decir eso, pudo haber evitado el tema o dar una respuesta genérica. Pero no, él eligió avivar la llama, darle un respiro a la esperanza. Bravo, Kerem. Bravo por jugar con nuestros sentimientos, lo digo con cariño, ¿eh? Pero, ¿y Ande? ¿Dónde está Ande en todo este culebrón? La respuesta, mis amores, es el silencio. Un silencio ensordecedor, un silencio que vale más que 1000 palabras. Ande no ha dicho ni pío. No ha respondido a las preguntas de la prensa, no ha publicado nada en sus redes sociales que haga referencia a Kerem. Nada de nada. Un bloqueo total. Pero como dice el dicho, el que calla, otorga. ¿O no? Aquí es donde entramos nosotras, las expertas en chismografía de alta gama. Porque el silencio de Ande puede significar muchas cosas. Podría estar completamente ajena al drama, felizmente enamorada de Hakan y enfocada en su carrera. Podría estar furiosa con Kerem por remover un pasado que quiere dejar atrás. Oh. Redoble de tambores, podría estar sintiendo algo. Una punzada de nostalgia, una duda, una confusión. Para analizar esto vamos a recurrir a nuestras herramientas de espionaje favoritas, fotos, vídeos, entrevistas. Todo lo que podamos encontrar de Ande en las últimas semanas. Empecemos con sus apariciones públicas. Hace poco asistió a un evento de una marca de la que es imagen. Radiante, bellísima, impecable. Pero. Siempre hay un pero, ¿verdad?
Según los presentes, cuando un periodista le preguntó por Kerem, su rostro cambió. No fue una expresión de enojo ni de indiferencia. Fue algo más sutil, más complejo. Una mezcla de sorpresa, desconcierto y... agárrense, que aquí viene lo bueno, una pizca de tristeza. Tristeza, mis amores. Como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa y la hubiera transportado a un lugar oscuro y melancólico. Intentó sonreír y cambiar el tema, pero ya era tarde. La cámara captó el momento y, como saben, Internet es implacable. Ese vídeo se viralizó generando un tsunami de especulaciones. ¿Qué significaba esa cara? ¿Estaba pensando en Kerem? ¿Se arrepentía de la ruptura? ¿O simplemente estaba cansada de que le preguntaran siempre lo mismo? Todas las opciones están sobre la mesa. Pero la cosa no termina ahí. También tenemos que analizar su comportamiento en redes sociales. Si bien no ha publicado nada directamente relacionado con Kerem, hemos notado un aumento en su actividad. Fotos de sus viajes con Hakan, vídeos de sus proyectos laborales, stories mostrando lo feliz y plena que está. ¿Coincidencia? No lo creo. En el mundo de las celebridades, nada es casualidad. Cada publicación, cada like, cada comentario, es una estrategia cuidadosamente planeada. ¿Será que Hande está intentando demostrar algo? ¿Será que está queriendo mostrarle a Kerem y al mundo que está feliz y que ha superado su relación? ¿O simplemente está disfrutando de su vida y nosotras estamos buscando fantasmas donde no los hay? El misterio continúa. Otro factor clave en esta ecuación es el lenguaje corporal. Recordemos que el cuerpo habla, a veces incluso más fuerte que las palabras. Y Hande, por mucho que intente controlar sus emociones, no siempre puede evitar que su cuerpo la delate. En algunas fotos recientes, hemos notado que tiende a cruzar los brazos y las piernas, una postura que suele indicar defensa o inseguridad. También hemos visto que evita el contacto visual con las cámaras y que se muerde los labios, un gesto que puede ser señal de ansiedad o nerviosismo. ¿Está nerviosa por las preguntas sobre Kerem? ¿Se siente incómoda con la atención mediática? ¿O simplemente tiene frío? ¿Quién sabe? Pero estos pequeños detalles, sumados a los otros que hemos analizado, nos dan una idea más completa de lo que podría estar pasando por su mente. Y ahora hablemos de Hakan Sabanc, el hombre que ocupa el corazón y la cama de Hande. ¿Cómo se siente él con todo este revuelo? Seguramente no debe ser fácil ver cómo tu novia es constantemente relacionada con su ex, especialmente cuando ese ex es una figura tan pública y mediática como Kerem Bürsin. Por lo que hemos visto, Hande y Hakan parecen ser una pareja sólida y estable. Se muestran enamorados, se apoyan mutuamente y disfrutan de su vida juntos. Pero, seamos honestos, la sombra de Kerem siempre estará presente. Es inevitable. Y por mucho que Hakan ame a Hande, no puede borrar el pasado ni evitar que la gente siga especulando sobre su relación con Kerem. De hecho, hay rumores que dicen que Hakan está celoso de Kerem y que le ha pedido a Hande que se mantenga alejada de él. No sabemos si esto es cierto, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Imaginen la escena, Hakan furioso, recriminándole a Hande por las coincidencias de Kerem. Hande defendiéndose, asegurando que no siente nada por su ex. Drama, drama, drama. Para darle un toque más de picante a la historia, recordemos que Hande y Kerem trabajaron juntos durante mucho tiempo y que compartieron momentos muy especiales. No es fácil olvidar a alguien con quien has tenido una conexión tan fuerte, tanto personal como profesional. Y aunque hayan pasado ya varios meses desde su ruptura, es posible que todavía haya un cariño, un respeto y un cierto grado de nostalgia entre ellos. Imaginen las largas jornadas de grabación, las risas, los besos robados, las miradas cómplices. Todo eso no se borra de la noche a la mañana. Y aunque Hande esté feliz con Hakan, es probable que a veces se pregunte qué hubiera pasado si las cosas con Kerem hubieran funcionado. Pero seamos realistas, el pasado es pasado. Hande ha seguido adelante y ha construido una nueva vida con Hakan. Y Kerem, por su parte, también está enfocado en su carrera y en sus nuevos proyectos. ¿Hay una posibilidad de reconciliación? Sinceramente lo veo difícil. Pero como dice el cliché, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Ahora, vamos a darle un toque más analítico a la situación.
¿Qué dice la psicología sobre este tipo de situaciones? Los expertos aseguran que es normal sentir nostalgia por una relación pasada, especialmente si fue significativa. También es común comparar a tu actual pareja con tu ex, aunque sea de forma inconsciente. Y por supuesto, los celos son una emoción humana básica que puede surgir en cualquier momento. En el caso de Ande, es probable que esté experimentando una mezcla de todas estas emociones. Nostalgia por los buenos momentos con Kerem, comparación inconsciente entre Kerem y Hakan, y quizás, un poco de celos por el éxito y la atención mediática que está recibiendo su ex. Pero al final del día, la decisión de seguir adelante o de darle una segunda oportunidad a una relación pasada es personal e intransferible. Solo Ande sabe lo que realmente siente y lo que quiere para su futuro. Así que, mis amores, la gran pregunta sigue siendo, ¿qué va a pasar con Ande y Kerem? ¿Volverán a estar juntos? ¿Seguirán sus caminos separados? ¿Hakan seguirá aguantando la presión mediática? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos analizando, especulando y soñando con la posibilidad de ver a Anker juntos de nuevo. Porque al final, el amor es un misterio y nunca sabemos lo que nos depara el futuro. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem está intentando reconquistar a Ande? ¿Piensan que Ande todavía siente algo por su ex? ¿Cómo creen que está lidiando Hakan con todo este drama? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido jugoso y entretenido. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el chisme.